¿Cómo ha cambiado la lectura y la escritura? ¿Cómo leemos hoy, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos una gráfica donde podemos ver distintos aspectos. Voy a poner solo algunos ejemplos de leer discursos especializados y de fanfic de niños, ¿no? En cualquier caso, la idea sería que hoy leemos de maneras mucho más diversas, como vimos. Leemos cosas que no fueron escritas en algunas ocasiones para nosotros, textos especializados que se escribieron para otras personas. Entonces, en portada de New York Times publicaba cauto entusiasmo ante la llegada de nuevos fármacos que erradican tumores en ratones. El lunes por la mañana la centralita de New York Times quedó colapsada y acababa diciendo: efectivamente, si usted tiene un cáncer y es un ratón, yo puedo ayudarle, pero si no es eso, no puedo hacer nada. Pero que nadie se moleste. Este es el ejemplo clásico de desencuentro, ¿no? Para mostrar lo que sucede en una sociedad en la que todos los textos son accesibles a todos, ¿no? Que es que todos no estamos preparados para entenderlo todo. Entonces, a partir de aquí se abren muchas interrogantes, ¿no? O sea, muy probablemente ya no leeremos nunca como leíamos antes. Vamos a entender menos, vamos a tener mucho más acceso a muchas cosas, pero vamos a tener menos capacidad de entender, o vamos a entender un porcentaje menor de lo que podemos entender en cada práctica. Es mucho mejor que no entender nada. Vamos a tener que adoptar una mirada más humilde y menos arrogante. Bueno, aquí tenemos un texto escrito por un joven. Es una chica que escribió fanfic. ¿Reconocéis los personajes? Es un fanfic de Harry Potter, ¿no? No consigue aprobar lengua española de bachillerato, ha suspendido 3 veces, pero dedica 2-3 horas cada día a escribir fanfic. Y lo hace bastante bien. Es lo que yo llamo Internet 1, Escuela 0. Pues aquí tenéis otro tipo de texto que se propone ahora, que surge mucho ahora entre los niños, que son historias realistas, que son también narraciones en línea, en la que los protagonistas son los propios chicos. Bueno, ¿qué ha cambiado hoy? Para concluir, yo creo que leemos más, leemos mucho más, leemos de manera más diversa, porque los artefactos se han multiplicado, leemos en varios idiomas, es muy importante, los chicos están expuestos tranquilamente a muchos idiomas, leemos textos multimodales, esta es otra cuestión muy importante, y accedemos a textos de comunidades que no nos son familiares, con lo cual el estatuto de verdad o de fiabilidad de la información contenida en los textos que leemos cambia radicalmente. Leemos mucha más basura. Y no es malo, porque es el resultado del ejercicio de la libertad de expresión. Cualquiera puede publicar en Internet, es mucho más fácil divulgar tus ideas, esto está muy bien, ¿no? Pero hay que cambiar la orientación de la lectura, o sea, no podemos enseñar solo a comprender, hay que poner mucho énfasis en interpretar y segregar algo que yo creo que hasta ahora ha estado muy unido en la enseñanza de la lectura, que es comprender es igual a creerte, lo que dice el